Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes. Saludándolos como siempre de aquí, de nuestra parroquia de San José. Los invito a entrar en este contexto de la meditación dominical. Como cada domingo, vamos a reflexionar y meditar el Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé esa luz para entender la divina palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Santo, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir tu palabra y que esta misma palabra nos haga capaces de amarte, ya que estás presente en todos los seres humanos y de un modo especial en los más necesitados de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a proclamar el Evangelio. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Repito, evangelista San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a que hagas tu relectura para profundizar mejor la palabra escuchada. Continuamos ahora con la resonancia bíblica. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? El control de una herencia está en manos del que la da, no en manos del que la recibe. Dios le prometió a Israel que heredaría la tierra prometida, y todos comprendieron que la herencia era un regalo. Sin embargo, es posible que una persona ofenda a su benefactor y pierda la herencia. También es posible dejar una impresión favorable sobre un benefactor y ganarse la herencia. El maestro de la ley pregunta qué es lo que tiene que hacer para impresionar favorablemente a Dios y así ganarse la herencia de la vida eterna. Si verdaderamente amamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, entonces, como sugiere este texto, nuestro prójimo se sentirá atraído por nuestro amor. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? La pregunta de Jesús le devuelve el reto al maestro. Tú eres el experto. Has pasado la vida estudiando la ley. Dímelo tú a mí. La respuesta de Jesús también sirve para dirigir la discusión hacia las Escrituras, fundamento de la vida judía, y afirma la lealtad de estas Escrituras para guiarnos por el buen camino. Inciso B, has contestado bien. La respuesta del maestro de la ley viene de dos escrituras. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús podría decirle al maestro que la salvación no es cuestión de hacer, sino cuestión de la gracia de Dios. Sin embargo, Él dice, haz esto y vivirás. Y ve y haz tú lo mismo. De esta manera refuerza el entendimiento del maestro que sus acciones son importantes para su salvación. Los dos mandamientos que el maestro ha citado, requiriéndole amar a Dios y al prójimo sin límites, son de esencia tan global que él no puede en sinceridad decir que los guarda, ni podemos decirlo nosotros. Es imposible mantener estos dos mandamientos de la manera más fiel. Solamente Jesús los pudo haber vivido. Estos mandamientos llaman a un amor hacia Dios y hacia el prójimo, pero también reconocen un tercer amor, el amor propio. El segundo mandamiento da por hecho que nos importamos a nosotros mismos y nos pide que tengamos el mismo nivel de amor hacia nuestro prójimo, que estemos tan preocupados por el bienestar del prójimo como lo estamos por nosotros mismos. El maestro es erudito de la ley y sabe lo que requiere. Empezó a cuestionar a Jesús preguntándole qué es lo que debe hacer para ganarse la vida eterna. No es cuestión de ganar, sino más bien es cuestión de poner en práctica el verdadero amor para llegar a la vida eterna. Ahora Jesús le dice que debe hacer lo que él ya sabe para entonces vivir. Inciso C. ¿Y quién es mi prójimo? Esta es una pregunta práctica presentada por un hablador hábil que quiere justificarse, quiere ganarse unos puntos en el debate. ¿Cómo puede él obedecer el segundo mandamiento sin saber quién es su prójimo?
Es el tipo de pregunta que los rabíes discuten sin cesar. Sin embargo, a un nivel más profundo, le está pidiendo a Jesús que defina los límites. De esta manera, sabrá quién no se le requiere amar. Si determina quién es su prójimo, también sabrá quién no es su prójimo. Jesús podría decir, todos son tus prójimos. En vez de ello, cuenta una historia que nos alienta a fijarnos más en el prójimo que se encuentra al otro lado de la reja, que en la reja misma. Cuando fijamos los ojos en la reja, no vemos claramente a nuestro prójimo. Sin embargo, cuando miramos a nuestro prójimo, apenas podemos ver la reja. Jesús nos dice poco del viajero que se convierte en víctima de ladrones. No sabemos si es judío, samaritano o extranjero. No conocemos el propósito de su visita a Jerusalén, ni la esencia de su trabajo en Jericó. Al viajar solo, este hombre tomó un riesgo y pagó un alto precio por su decisión. El samaritano, sin embargo, no se pregunta si el viajero mismo se causó el problema, sino que se detiene para ayudarlo. Esto nos da la flexibilidad de poder excusarnos a nosotros mismos al momento de tener que ayudar a los que no lo merecen. Inciso D. Pasaron de largo. Esperamos compasión de los clérigos, nuestros clérigos de este tiempo y con los de aquel tiempo, y damos por hecho que el sacerdote y el levita ayudarían, pero pasan a un lado del hombre. Jesús nos dice por qué no se detienen. Jesús no dice por qué no se detienen, pero necesitamos discernir la situación en el por qué actuaron así. Quizá estén en camino a cumplir con servicios religiosos. Podría ser que estuvieran disgustados por lo que ven o prefieren no ensuciarse las manos y la ropa. Podría ser que la víctima está muerta, aunque el levita también quedara inmundo si toca un cuerpo muerto. Lo mismo que el sacerdote, las consecuencias son menos severas para el levita. Es natural que tengan miedo, pensando que el hombre ha sido puesto allí para hacerles caer en una emboscada. El sacerdote, levita y samaritano actúan de manera distinta. Uno cubriendo su razón de ser y el otro preocupado por su seguridad, y al tercero totalmente compasivo. Inciso E. El que tuvo misericordia. Jesús hace una historia completa diferente al escoger al samaritano como la persona que rompe la norma. Judíos consideran a samaritanos como gente de media raza, casados con paganos, contaminados, gente que no merece servir a Dios. Los judíos evitan el contacto con los samaritanos siempre que sea posible y les consideran aún peor que paganos. Al fin y al cabo, los samaritanos estaban incluidos en la promesa, pero no se valoraron lo suficiente para mantenerse puros. Esta es la primera de las acciones de redención del samaritano. Ve al hombre herido, no separa la vista, no ve al hombre herido como un pedazo de carne asquerosa y sin esperanzas. Ve al hombre y, como veremos, siente también su dolor. Se compadeció de él, ungió sus heridas con aceite y vino. No son pensamientos fríos, nacen en lo más profundo del ser humano, y cuando son arrancados, expulsados o expresados, nos alegramos al realizarlos. Las acciones del samaritano reversan las de los ladrones que robaron al hombre, lo dejaron por muerto y le abandonaron.
El samaritano, en cambio, paga por el hombre, le deja en buenas manos y promete regresar. Inciso F. ¿Quién es pues mi prójimo? De nuevo Jesús le devuelve la pregunta al maestro de la ley. El maestro ni siquiera se atrevía a decir el samaritano, sino que solo contestó el que tuvo compasión de él. Su respuesta revela que él todavía no está listo para aceptar al samaritano como un prójimo. Qué ironía la de nuestra vida. La preocupación con purezas religiosas previene al sacerdote y al levita de actuar como prójimos hacia el hombre caído, pero el buen samaritano, considerado inmundo por judíos, cumple con la ley de Dios. Vamos en el segundo momento ahora, que es la meditación, que nos dice la palabra del Señor, que me dice a mí, que te dice a ti. Para ello, hagámonos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Amo en realidad a mi prójimo? Número 2. ¿Soy capaz de sacrificarme por un ser querido o no muy querido? Número 3. ¿Me detengo para hacer un bien sin hacer caso a la gente, a las críticas? Número 4. ¿Con quién te identificas en esta parábola? ¿Con el sacerdote levita o el buen samaritano? Hay que ser sinceros. Pregunta 5. ¿Amo al prójimo aceptando sus virtudes y sus limitaciones? Y pregunta 6. Cuando tengo un familiar enfermo, ¿soy capaz de cuidarlo? Tercer momento, oración. Hagamos oración, lo escuchado. Repite conmigo. Gracias, Señor, porque nos invitas a amar al prójimo con compasión. Gracias por la alegría de llevar los sufrimientos, por hacernos capaces de ser sensibles a las realidades de la vida. Gracias por amarnos tanto y por perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Perdón, Señor, por los 1000 pretextos que pongo para ignorar los sufrimientos de mis hermanos, por no saber aceptar tu voluntad, por no saber darte gracias por los dones que me has regalado, por ser tan tibio ante la adversidad y por no ser responsable de mis actos. Por eso te pido perdón, Señor. Perdón, perdón, Señor. Cuarto momento, contemplación. ¿Qué contemplamos ante este evangelio, ante este cuadro evangélico? ¿Qué contemplamos? Contempla a Jesús respondiéndole al maestro de la ley. Contempla a este maestro que está más preocupado por cumplir sus trabajos que amar. Contempla al levita preocupado más por la pureza ritual. Contempla al samaritano que tuvo compasión del prójimo. Contémplate a ti mismo, que has sido llamado a amar y servir a Dios y a tu prójimo. Vayamos al quinto momento, que es la acción. ¿Cuál será nuestro compromiso? ¿Cuál será el tuyo? Buscar ayudar a mi prójimo de manera incondicional.
tratando de ayudarlo en sus necesidades, buscando siempre su bien. Una intención comunitaria que nos podría ayudar para nuestras comunidades sería hacer que los miembros de mis pequeñas comunidades busquen ayudar a las personas más necesitadas, ya sea con un apoyo económico o con despensas. Te invito, hermano, a seguir meditando el Evangelio de cada domingo. Que este domingo te la pases muy feliz, bendecido por Jesús. Así sea. Recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz domingo!